Hoy voy a estar teniendo el último mensaje que debería haber sido la semana pasada, pero hoy será el último mensaje de Santiago. Vamos a estar cerrando la serie que hemos venido trayendo durante este tiempo y hoy cerraremos con el capítulo 2 y hemos dejado este capítulo 2 de los versículos del 14 al 26 de manera intencional. Creo que aquí en este pasaje que vamos a estar compartiendo se resumen muchas verdades que Santiago trata de transmitirnos acerca de la fe y las obras. Es importante que nosotros hoy escuchemos bien las enseñanzas que vamos a estar transmitiendo porque hay algunos detalles que pueden traer confusión al creyente si en realidad no conoce el contexto de las Escrituras y no hace un análisis real de las palabras que aparecen en este texto que Santiago va hoy, que vamos a estar compartiendo hoy y que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó en su epístola, que es conocida como la Epístola Universal de Santiago. Quiero leer el pasaje bíblico y quiero invitarle a leerlo en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Vamos a estar sentados de forma reverente y usted siga con la vista la porción bíblica que vamos a estar compartiendo. Repito, Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Dice así la Escritura: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y hasta aquí está uno de los versículos más controversiales de este pasaje. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a explicarlo en su momento. Asimismo también Rahab de la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios bendiga su palabra. Le hemos puesto por título al mensaje de hoy, una fe que obra. Una fe que obra. Y quiero irme al contexto de algunos pasajes, y específicamente uno que aparece en la epístola de los Efesios, cuando el apóstol Pablo, que no es el escritor de Santiago, Santiago es el que escribe esta epístola, pero Pablo, el apóstol, escribió muchas de las epístolas y en una de ellas, en Efesios capítulo 2, él habla que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice la Biblia que eso no es un don de nosotros, sino es un don de Dios. Es decir, la salvación es un regalo de Dios para nosotros. Y Pablo, en esa epístola, en el capítulo 2, concluye estas verdades o estos principios diciendo, no por obras, para que ningún humano se gloríe delante de Dios de que haciendo buenas obras podemos obtener el cielo. Es decir, hay una verdad insustituible en las Escrituras, que la salvación que nosotros hemos tenido en Cristo por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario nos hace salvos si nosotros depositamos nuestra fe en Él. Pero si nosotros no depositamos fe en Cristo, nosotros no vamos a ser justificados y salvados. La palabra justificados para el apóstol Pablo tiene una connotación, teológicamente hablando, de que somos justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Es decir, Cristo nos justifica, Cristo nos perdona, Cristo nos salva y por eso hemos sido llamados justos delante de Dios. ¿Y cómo Dios justifica al hombre? Por medio de la obra salvadora de Jesucristo. Esto es un principio que nosotros no podemos sustituir nunca en la Escritura.
Ahora, Santiago toma estos mismos principios, pero Santiago habla de una vida cristiana mucho más práctica. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber cuál es el contexto de Santiago. Santiago le está hablando o le escribe a sus hermanos que eran judíos, que se habían sido dispersados, que estaban huyendo producto de la persecución que se había operado en aquellos tiempos y muchos habían llegado a otras ciudades. Y Santiago le escribe su carta a sus hermanos que estaban en la diáspora, que estaban en persecución, y les habla todas estas verdades acerca de la vida cristiana después de haber creído en Cristo, porque recuerdan que eran judaizantes, muchos de ellos vinieron a Cristo, dejaron el judaísmo y comenzaron a vivir bajo la gracia, pero algunos todavía necesitaban ser enseñados para que se dieran cuenta de que la obra del Señor era completa y que no había ninguna obra humana que sustituyera la obra de salvación del Señor. Por esta razón, si usted se ubica en el contexto de Santiago, Santiago habla de las tentaciones, Santiago habla de las pruebas, Santiago habla del hombre de doble ánimo, Santiago habla de la lengua, Santiago habla de lo breve que es la vida, y todas estas verdades que Santiago habla en su epístola, las habla basado en que es la fe que nosotros debemos practicar debe ser una fe que acciona, no una fe estática, no una fe que no hace nada, sino una fe que se demuestra por medio de acciones reales, y no son esas acciones las que te llevan al cielo, sino son la muestra de que tú vas al cielo. ¿Me explico? Es decir, la salvación es por pura fe, pero las acciones que nosotros hacemos son las que demuestran que nosotros tenemos la fe auténtica. Y esas acciones que demostramos delante del Señor son las que nos dicen que somos hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia habla claramente de que no son las acciones las que nos salvan. Porque ¿qué hubiera pasado con aquel ladrón en la cruz? Que Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pudiera haber él accionado su fe después de haber creído en Cristo en la cruz? Hubo obras de parte de aquel hombre en la cruz para demostrar de que tenía fe en el Señor. La única obra que pudo hacer aquel hombre fue decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso significa depositar fe. Era lo que estaba haciendo el ladrón en la cruz. Por tanto, llegamos a una conclusión importante en esta introducción para que todos estemos claros. No hay salvación por medio de obras. La salvación es un regalo gratuito de parte de Dios que nos da por medio de la fe que nosotros depositamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las obras son el reflejo de esa salvación o esa fe que hemos depositado en Cristo. Pero ¿cómo podemos ver esto en el pasaje? Si vamos a Santiago capítulo 2, versículos de 14 al 26, podemos ver claramente que la fe genuina se demuestra a través de las obras. La fe genuina se demuestra a través de las obras, ya que una fe que no se traduce en acciones concretas, para Santiago es una fe muerta o una fe inútil. Es decir, usted puede decir que tiene fe, pero ¿en verdad usted tiene una fe auténtica? ¿Una fe real? Santiago dice, si tú dices tener fe, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame que tú verdaderamente eres un hijo de Dios por tus acciones. No me estés diciendo de boca hacia afuera, yo soy un creyente, yo tengo fe. No. Santiago no estaba con esto. Santiago decía, no me digas más sobre estas cosas. Yo lo que quiero es que tú me demuestres por medio de los frutos. Era una vida cristiana práctica. Por eso es que Santiago no es una epístola teológica, sino es una epístola que habla acerca de la vida práctica de un creyente. Los escritos del apóstol Pablo eran epístolas que escribía a los creyentes también, pero con una teología más aguda acerca de lo que era la gracia, acerca de lo que era la justificación, acerca de la salvación. Era mucho más agudo. Santiago no. Santiago lo que está diciendo, bueno, esa teología, esa práctica teológica tiene que demostrarse por medio de obras reales que yo pueda ver, que sean palpables.
No es que me digas que tú eres, sino yo quiero ver con mis ojos que verdaderamente tú eres un hijo de Dios. De aquí que es importante que Pablo dice que todos somos justificados solo por gracia mediante la fe, según Efesios capítulo 2, versículo 8, lo decíamos hace unos instantes. Pero Santiago parece decir exactamente lo contrario cuando tú lees Santiago capítulo 2, versículo 24, que dice que las obras son un modo también, de alguna manera, para demostrar que eres salvo o que hay salvación en ti. Entonces, contradice Santiago lo que dice el apóstol Pablo. Vamos al pasaje y para entender lo que Santiago nos quiere enseñar, tenemos que llegar a algunos puntos importantes. El primer punto, vamos a tener 2 puntos nada más en este mensaje. El primer punto que Santiago trata aquí es una fe muerta. Una fe muerta. Si usted va al pasaje bíblico, usted va a encontrar los primeros versículos. Versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, Santiago explica el lado activo de la fe. Importante, el lado activo de la fe. Y Pablo, en sus escritos, habla del lado pasivo de la fe. No está hablando de la práctica de la fe, sino lo que hace la fe en sí. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Pero entonces Santiago lo que dice es, bueno, la fe te salva, pero la única manera de saber que tú eres salvo es por medio de las obras que tú haces. Porque si tú no tienes las obras conforme a lo que tú dices que eres, entonces, ¿verdaderamente eres salvo? Es lo que dice también el Señor Jesús y lo dicen los evangelios. Los creyentes se van a conocer por sus frutos. Por los frutos conoceremos los que son de Cristo. No puede haber un creyente que no lleve frutos. Porque si permanecemos pegados a la vid, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que vamos a llevar frutos. La vida cristiana entonces es de frutos. Tenemos que fructificar, tenemos que bendecir la vida de otros porque para eso el Señor nos ha llamado, porque para eso Dios nos ha salvado. Y es importante estas verdades porque Santiago continúa hablando acerca de esto. Dice que en cierto sentido, los escritores aquí, tanto Santiago como el apóstol Pablo, dicen la misma cosa. Lo que Pablo se enfoca en un punto importante acerca de la salvación por medio de la fe y Santiago se enfoca en un punto diferente acerca de lo que hace la salvación en la vida del creyente. Porque si tú dices que eres salvo o tienes fe en el Señor, entonces tú vas a demostrar por medio de cosas que vas a hacer. Aunque contemplen la fe desde dos diferentes matices, Pablo y Santiago están en una misma página, hablando acerca de la importancia de lo que es la fe. Pablo se dirige, en primer lugar, a judíos que buscan obtener la salvación obedeciendo la ley de Dios. Fíjense, Pablo le está diciendo al judío, usted no tiene que hacer nada para salvarse. Recuerden que los judíos en el Antiguo Testamento tenían las leyes y esas leyes decían exactamente para ellos que por medio de esa ley ellos podían entrar a la obra. Eso era incierto desde el Antiguo Testamento. Por tanto, desde el Antiguo Testamento ellos habían interpretado mal el uso de la ley. La ley era el ayo, es decir, lo que te puede llevar a la salvación, pero la salvación no es por medio de las obras, sino desde el Antiguo Testamento, sino por medio de la fe. Porque dice que Abraham fue creyó y por eso le fue contado por justicia. Es creer, depositar fe. Vamos más adelante. Pablo hace énfasis en este punto diciendo que para obtener la salvación, debemos tener no obediencia a la ley de Dios, sino más bien creer para ser justificado. Por eso dice la Escritura que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja esta verdad. No son las obras de la ley, sino la fe en Cristo la que trae salvación al creyente. Sin embargo, ahora Santiago, ¿cómo lo ve? Santiago dirige sus observaciones a personas que dicen tener fe, que dicen que tienen fe. Y Santiago dice ahora, si tú dices tener fe, entonces muéstrame tu fe por tus obras. Entonces Pablo dice, de la única forma que la fe tuya te salva es que deposites tu confianza en Cristo, no por las obras que tú haces. Solamente por fe tú eres salvo. Le dice a los no creyentes. Y Santiago le dice a los creyentes, es verdad, si tú dices tener fe, entonces muéstrame tu fe.
¿Se dan cuenta de que no hay ninguna incongruencia, no hay ninguna separación de ideas? Lo que pasa es que el enfoque de uno está dirigido a un grupo de personas y el enfoque del otro a otro grupo de personas diferente. Y por eso es que Santiago dice aquí que una fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Pero además dice otro principio, una fe muerta es una fe de palabras sin obras. Vamos al pasaje y dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si usted se da cuenta, el pasaje está enfocando en los hermanos de la fe. Los hermanos de la fe, los creyentes. Santiago dice, si algún hermano o hermana, creyente como usted, está en medio de una necesidad y usted tiene todos los recursos para ayudar a una persona que está en medio de una necesidad y en vez de ayudarle usted le dice, vete en paz, que el Señor te bendiga, Dios va a proveer para ti. Y ni siquiera haces nada para poder ayudarle. Y no quiere decir que le pueda suplir toda su necesidad, porque es casi imposible suplir toda la necesidad de una persona, pero por lo menos que haya una acción de parte nuestra para ser movido a misericordia, para ayudar a una persona en una condición como esta. Santiago nos dice en este pasaje, entonces tu fe está muerta. Si tú no eres capaz de accionar cuando una persona necesita de ti, un hermano necesita de ti, tú teniendo todos los recursos para poder hacerlo y tú no lo haces, tu fe también es muerta. Entonces, una fe muerta es una fe sin obras. Y una fe muerta, según el pasaje, también es una fe solo de palabras, donde no hay acciones. Las palabras, como hemos dicho muchas veces, se las lleva el viento. Las acciones son las que demuestran verdaderamente tu fe. En otras palabras, ¿sirve hablar del valor y la importancia de amar a una persona y luego no practicar el amor? Decir, ¿cuánto te amo? ¿Qué es lo que una persona espera cuando alguien le dice que lo ama? ¿Qué tú esperas? Que me lo demuestre. Demuéstrame por tus acciones que me amas. Pero no hay una demostración de tu parte acerca de mí porque verdaderamente son palabras. Son palabras. Y aquí es donde Santiago hace el énfasis. No me interesa que ustedes digan lo que digan. Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. De la misma manera, decir que tienes fe no es suficiente. La fe debe ser acompañada de acciones que demuestren ese valor tuyo. El apóstol Juan nos dice en su evangelio, escuchen lo que dice Juan en el evangelio, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué vamos a conocer a un discípulo de Cristo? Si se aman los unos a los otros. Entonces, si yo no amo a mi hermano, ¿soy un discípulo? Eso es lo que está diciendo Juan, inspirado por el Espíritu Santo. La demostración del amor de Dios se demuestra en el amor los unos por los otros. Es decir, cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a tu hermano, entonces está demostrando que eres un seguidor, un discípulo del Señor. Eso aparece en Juan capítulo 13, versículo 35. Y es un mandamiento de parte de Jesús, amarnos los unos a los otros. Y este mandamiento establece que el amor mutuo es la señal distintiva de un seguidor de Jesucristo. Luego, seguimos sus enseñanzas y en sus cartas, en la primera carta del apóstol Juan, él dice lo siguiente, capítulo 3 de la primera carta, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, decía Juan, sino ¿cómo debemos amar? De hecho y en verdad. Juan también estaba hablando de una fe activa. Es decir, la fe en Jesucristo, simplemente depositándole en Él, nosotros somos salvos. Pero la demostración de que usted verdaderamente ha puesto su fe en Jesucristo son sus acciones. Si no hay una acción que respalde esa fe que usted ha profesado delante de los hombres y delante de Dios, entonces usted no es un verdadero creyente. Usted no es un verdadero seguidor de Jesucristo. Porque eso se demuestra por medio de acciones. Una fe en Cristo se demuestra por medio de acciones. Por eso Juan nos dice luego, en la misma epístola, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. ¿Qué está diciendo Juan? El mismo principio. Juan está explicando el mismo principio. El amor se demuestra, no se habla solamente. Eso pasa en las parejas. A veces los conflictos en la pareja es porque muchas veces uno de los cónyuges no... Entonces la otra persona se siente infeliz porque no hay una demostración del amor. Sí, yo te quiero, tú sabes que yo te quiero. Pero caramba, tus acciones están tan lejos de ser eso que me dices. Tus acciones no están demostrando que verdaderamente me amas. Y entonces comienzan los conflictos matrimoniales que luego pueden desencadenar en rompimiento porque es insostenible una relación donde no haya acciones que demuestren lo que decimos. Así también es la fe. Así también es la vida cristiana. Si tú dices que crees en el Señor, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus obras delante del Señor? Por tanto, una fe muerta o no verdadera no da frutos. Una fe muerta o no verdadera nunca va a dar frutos. Sin embargo, todo lo contrario sucede con la fe verdadera. Las obras y el fruto son la evidencia de una fe verdadera. Las obras y los frutos de un creyente son la evidencia de una fe verdadera. Hay un segundo principio que aparece en la Escritura. En segundo lugar, nos habla de una fe demostrada en acción. Y aunque hemos visto ya sobre esto, vamos a ahondar un poquitico. Una fe demostrada en acción. Vamos a verlo ahora a partir de los versículos que le continúan. Dice allí a partir del versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, fíjense, ahora hay una tesis total donde Santiago trata de demostrar con hechos, como un diálogo de dos personas hablando de una confrontación, vamos a decir, vamos a demostrar algo. Demuéstrame que tú tienes fe sin obras y yo te voy a demostrar por medio de las obras mi fe. Vamos al pasaje bíblico y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y entonces aquí dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, ¿cómo tú me puedes demostrar que tú tienes fe sin hacer obras? Demuéstramelo. Es lo mismo que yo pudiera decirle ahora a ustedes. Bueno, aquí tenemos un gran grupo de creyentes que están congregados acá. ¿Alguno de ustedes me puede demostrar que usted es un verdadero seguidor de Jesucristo y que tiene fe sin una evidencia de una obra? ¿Alguno me lo puede demostrar? No, porque yo creí en Cristo como mi único salvador personal. Muéstramelo por tus obras. ¿Entienden, hermanos? Ahí es donde Santiago hace el énfasis. No es simplemente palabras. La vida cristiana no son palabras. La vida cristiana se demuestra en acciones. Hay una canción de este cantante guatemalteco que es una barbaridad todas sus letras. Y esta canción también es una barbaridad. Pero hay una verdad. Hay una verdad que siempre que la escuché, y la escuché por primera vez, yo meditaba siempre en la letra cuando dice, Cristo es verbo, no sustantivo. Cristo es verbo, no sustantivo. ¿Qué cosa hace el sustantivo dentro de una oración? ¿Y qué cosa hace el verbo dentro de una acción? El sustantivo es la parte nominal, pero el verbo es la acción de la oración. Y eso es la vida real. El cristianismo no es nominal. Y él trató de demostrar, haciendo una crítica tremenda por medio de su canción al cristianismo. Hay una parte de la canción, yo me la aprendí hace muchos años, cuando dice, en mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. ¿Recuerdan esa parte? Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas, él siendo un muchacho. Eso más nunca se me quitó porque como yo era un muchacho, yo veía a todos los... si me poncha la pelota, ese tampoco es creyente. Pero es así. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Entonces, ¿dónde está el amor? Si tú dices que me amas, demuéstramelo por un hecho. Entonces ahí es donde Santiago hace un énfasis importante para nosotros. Muéstrame tu fe sin tus obras. No hay manera de demostrar una fe sin obras. No hay manera de decir que yo soy un creyente cuando mi vida es un desastre porque yo creo. Y ahí es donde él saca la tesis. Los demonios creen y tiemblan. ¿No se dan cuenta? No es tomar el pasaje de los demonios creen y tiemblan y sacarlo de contexto. Es que está ahí por algo. Porque está tratando Santiago de demostrar de que aún los demonios creyendo tienen una fe muerta.
porque no hacen la obra del Señor. Si tú dices que eres un creyente auténtico y amas al Señor, demuéstramelo por tus obras. Y Santiago dice, yo voy a demostrarte mi fe por medio de las obras que hago. Yo voy a demostrarte mi fe por medio de las obras que hago. Y vamos más adelante y el pasaje te dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Versículo 19. Bien haces, bien haces. Recuerde que estamos hablando de los judíos. Y Santiago le está escribiendo a un grupo específico de judíos, una carta universal, pero su enfoque era para sus hermanos creyentes de Jerusalén que estaban en la dispersión. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué significa esta expresión? Tú crees que Dios es uno y bien haces. Vamos a remontarnos al capítulo 6 de Deuteronomio. En Deuteronomio aparece una verdad para los judíos que es insustituible, que es la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta verdad para los judíos era una verdad insustituible. Los judíos creían en un solo Dios, eran monoteístas, no eran politeístas, no creían en muchos dioses como los demás pueblos que estaban a su alrededor. Ellos creían en solo un Dios, el Dios de Israel, el Todopoderoso. A Él nos debemos. Y Santiago ahora le escribe y dice, ¿tú crees, en ese mismo debate de ustedes decir, ¿tú crees que Dios es uno? Y entonces ahí mismo viene una respuesta. Bien haces, porque estás en lo cierto. Tú estás en lo cierto. Creer que Dios es uno es estar en lo cierto. Pero después dice, también los demonios creen y tiemblan. El hecho de creer que Dios es uno no te va a dar la salvación. El hecho de creer que Dios es uno no es una evidencia de la obra que Dios espera de usted. Porque la evidencia de que usted cree que Dios es uno se muestra por medio de las obras que nosotros hacemos. ¿Entienden? Entonces vamos allí y usted se va a encontrar que Santiago recuerda a sus lectores que incluso los demonios creen en todas estas cosas. Lo creen. Creen en esta verdad y se estremecen. Entonces, Santiago dice, muestra tu fe de tal manera que sea diferente a esa fe de los demonios. ¿Cómo yo puedo mostrar mi fe que sea diferente a la de los demonios? Porque si tú crees que Dios es uno y los demonios también, entonces ¿cuál es la diferencia entre la tuya y la de los demonios? Nuestras obras. ¿Entiende? Nuestras obras. No hay otra cosa. Esto es lo que Santiago está tratando de decirle a sus hermanos. Una fe demostrada en acción pone en práctica esta confesión. ¿Que cuál es la confesión? ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, lo creo. Entonces, practícala. Y la Shema continúa y dice, entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma o con todas tus fuerzas. Es decir, no te quedes solamente en la expresión, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, lo creo. Los demonios creen lo mismo, pero la Shema es más allá. No solamente decir que Dios es uno. Ahora, ama al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Eso es acción. La fe se acciona. Usted tiene que practicar su fe. No es decir que es Dios, sino decir que Dios es esto, pero yo practico esa fe porque lo amo, practico y hago lo que a Él le agrada. Obedezco. Entonces, la fe sin obras para Santiago siempre estará muerta. No es solo saber que Dios existe, según el pasaje. Usted debe amar entonces al Señor con todo lo que la Biblia nos dice. De nada sirve entonces, hermanos, creer que Dios es uno. Usted puede creer. ¿Saben cuántas personas creyendo se van a ir al infierno? Literal, hermanos. Las iglesias están llenas de personas que creen que Dios existe. Pero sus vidas están muy lejos del Dios que dicen creer. Porque su fe no se demuestra por medio de las obras auténticas. No hay manera de salvarse si no es por medio de la fe. Pero si usted dice que es salvo por medio de la fe, demuéstrelo por las obras que hace. No sigas viviendo como vives. No sigas practicando lo que practicas. No vengas el domingo a la iglesia a lavar tu cerebro.
Eso es lo que hacemos. Venimos aquí a darnos un baño de cerebro aquí con el pastor. Algunos piensan que sí. Voy a purificar mis pensamientos. Me voy a meter en la lavadora de la iglesia. No hay manera, hermanos. No hay manera que yo pueda lavar sus pensamientos. No hay manera que yo particularmente pueda cambiar su estilo de vida. Eso es una decisión personal. Si usted dice que cree en el Señor y Salvador Jesucristo, actúe como un creyente y viva diferente. Eso es lo que importa en verdad en la vida cristiana. Esta es la causa por la cual Santiago está tratando de hacer un llamado de atención a sus hermanos. Porque algunos todavía estaban con ideas distorsionadas. No se puede vivir de otra manera. Tienes que decir que Dios es uno, pero tienes que amarlo, tienes que practicarlo, tienes que vivir para honrarlo. Tiene que ser el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida. Y vas a vivir para honrarlo a Él, predicando la palabra. Hay que predicar la palabra. Sí, hay que predicarla, porque Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si usted no predica la palabra, si usted no practica la palabra, si usted no vive para honrar al Dios de la palabra con su vida, de nada sirve decir, yo tengo fe, yo creo en Dios. De nada sirve, hermano. De nada sirve todo lo que podamos decir. Entonces, más allá de saber que Dios existe, nuestra fe en Él se demuestra en acciones. Y ahí Santiago pone dos ejemplos, que estos dos ejemplos concluyen el pasaje. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab la ramera. Y en el ejemplo de Abraham es donde puede entrar un tema controversial. Pero mirando todos los puntos que hemos visto hasta este momento, Santiago no está diciendo aquí que usted es salvo por las obras que hace. Aunque aparentemente usted puede leer el pasaje y usted dice, bueno, vosotros veis, decía Santiago, que el hombre es justificado por las obras, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces usted dice, bueno, hay que hacer obras para ser justificado. Y el punto aquí está en lo siguiente. Cuando está hablando de la justificación en este pasaje, no se está hablando de la justificación que hablaba en un principio, de una posición teológica, que Cristo nos justifica, que su obra redentora en la cruz nos hace justos. No, Santiago no está hablando de esto. Santiago está diciendo, asimismo, vosotros veis que pues el hombre es justificado. En este caso la palabra es mucho más neutral. El hombre es aprobado. La obra del hombre es reconocida. Justificado es reconocido. El hombre es aprobado por sus buenas obras. Es decir, un creyente es aprobado por Dios o justifica su fe delante de Dios en tener las obras correctas. No es que las obras que usted hace te salven, sino esas obras que usted hace justifican que usted es un hijo de Dios. Por eso es que el pasaje aquí Santiago dice que el hombre es justificado por las obras. Y no solamente por decir que tiene fe. En otras palabras, el hombre es aprobado, visto delante de los hombres por Dios. El hombre no solamente ha sido aprobado, sino es reconocido delante de Dios como un hijo de Él por medio de la acción de las obras que hace. Y entonces Santiago dice, ¿no te das cuenta entonces que las obras también son una demostración de que no solamente por la fe, por decir que tengo fe, voy a ser salvo? Santiago habla de esto y después pone el ejemplo de Rahab y le dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Vuelvo a decirle, ¿acaso Rahab, la ramera, no fue justificada? ¿En qué sentido? No fue aprobada por Dios, no fue vista por Dios de la manera correcta, que estaba demostrando algo de su fe delante de los hombres para ser justificada delante de los hombres. Y volvemos al mismo punto. Dios estaba reconociendo la fe de Rahab por medio de las obras y su fe también estaba siendo aprobada delante de Dios. Porque si ella decía que tenía fe, pero no hacía este tipo de obras, ¿dónde estaba su fe? ¿Entienden, hermanos? Entonces, no son las obras las que nos salvan. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que nos salva. Pero si usted ha sido salvado
usted ha sido salvado, como dice la Escritura, para hacer buenas obras. No fuiste salvo por obras, sino para hacer buenas obras. Y es importante que nosotros como creyentes estemos conscientes de estas verdades. Llegamos entonces a las siguientes conclusiones y así terminamos hoy. Santiago concluye que la fe verdadera se manifiesta en acciones que reflejan el amor de Dios, el amor a Dios, y al prójimo. Está aquí. La fe verdadera se manifiesta en acciones que reflejan el amor de Dios, el amor a Dios y a su prójimo. Y la segunda, la fe viva, la fe auténtica se manifiesta en el compromiso práctico de ser ¿qué? Una bendición para otros. Usted ha sido salvado para bendecir la vida de otros, no para quedarse con la bendición. Usted ha sido salvado para hacer buenas obras. Entonces dice aquí, mostrando que la fe no solo se queda en la cabeza. La fe no se puede quedar aquí. Yo creo. No. Sino que transforma el corazón y las acciones de una persona. Esa es la fe auténtica. Entonces, mi querido hermano, voy a terminar con una pregunta que hace Santiago. Mi hermano que estás aquí, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstramela. Usted me puede engañar a mí, pero el que usted no va a engañar nunca es a Dios. Y quizás usted está sentado aquí pensando en esto. Sí, Dios es real. Yo estoy aquí, Dios existe. El banco o el asiento que usted está sentado allí no te va a salvar. Ese asiento no te salva. Este que está aquí parado al frente de usted no te puede salvar. El único que salva es Jesucristo. Por tanto, deposita tu fe en Cristo y actúa como un hijo de Dios que lo ama de todo corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos en pie para orar y así terminamos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos escudriñarla, podemos encontrar en ella verdades únicas. Bendice a tu pueblo aquí, Señor. Que cada uno de nosotros pueda ser no solamente oidor de tu palabra, sino hacedor de ella, como dice también Santiago. Verdades que son insustituibles, verdades que nosotros tenemos que interiorizarla y practicarla para demostrar que somos tus hijos. En tus manos estamos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo y tu iglesia dice, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.